Hola chicos, espero que estén muy bien. Eh, Pasamos a repasar los temas de ahora, que es React, ¿sí? En su máximo esplendor. Vamos a ver un par de cositas que nos va a servir para realizar después una actividad. Y bueno, si estuvieron las clases, la última clase, estuvimos viendo un poco acerca de lo que es una introducción de React, que se divide por componentes, que entre componentes tienen conexiones, que pueden tener interacciones. La idea de esta clase es que podamos realizar una interacción entre componentes y que a su vez podamos hacer una actividad un tanto fácil para empezar a trabajar un poco con React. Así que por una parte voy a tener el Visual Studio, ¿sí? Sin nada abierto. Por la otra parte voy a tener el CMD. Desde acá voy a empezar a no explicar las bases porque ya las vimos en clase, sí, pero dentro de todo vamos a ver cómo tenemos, cómo podemos crear una aplicación de React desde cero. Entonces, primero que nada vamos a una carpeta donde nosotros queramos descargar lo que sería React, ¿sí? Que en este caso tiene una carpeta que es de la técnica de 2022, la clase 6 del 7 que es la de hoy, ¿sí? Arrastramos esa carpeta que no tiene nada y nosotros cuando le damos acá, recuerden que pusimos cd primero, ¿sí? Voy a hacerlo vuelta, cd espacio, arrastramos la carpeta, le damos enter. Eh, Bien, ahí no me lo está tomando, pero no me lo está tomando porque, fíjense que no cambia nada, ven que no cambia nada. Esto no me lo está tomando porque estoy cambiando del disco. Pero bueno, para actualizar esto, lo único que tenemos que hacer es poner F dos puntos y ya estamos en la carpeta, ¿sí? De vuelta, si no lo llegamos a hacer, voy a abrir otra consola, CMD. No lo llegamos a hacer para ese momento, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es agarrar. Esta parte la ponemos acá. Bueno, agarramos, ponemos F dos puntos, ¿sí? Y ya estamos en el F. Pero en el caso de que estemos en el C, ¿sí? Lo van a hacer en el C. Depende de la cantidad de discos que tengan, la cantidad de particiones. Muy bien, acá me equivoqué. Voy a hacerlo de vuelta. CD espacio. Y arrastramos la carpeta. Enter. CLS. Muy bien, vamos a entrar acá. Y ya una vez que estamos acá vamos a ver cómo se crea todo. Primero que nada usamos un comando que se llama npx, que esto ya es para crear una aplicación de React. Y ponemos el comando de React que es create-react-app. Luego le ponemos un nombre a esta aplicación, que esta aplicación se va a llamar counter-app. El counter app va a ser un contador que vamos a hacer, que es un contador fácil, que va a sumar los números y los va a mostrar en pantalla de una forma dinámica. Entonces le damos a counter app, le damos enter. Se nos va a empezar a crear la aplicación de React, ¿sí? Ya se nos creó la carpeta, esperamos a que se nos cree. No suele demorar mucho. Si quieren esta pequeña parte pueden saltársela. Muy bien, ya se creó la aplicación, ¿sí? Tenemos algunas vulnerabilidades, pero bueno, eso no le den mucha importancia a esa parte. Tenemos los comandos que nos dicen para qué va a servir, que con npm start ya vamos a ejecutar la aplicación. Entonces le damos cls para limpiar la pantalla, navegamos a esta aplicación, ¿sí? Le damos cls de vuelta para limpiar la pantalla, y cuando estamos adentro de lo que sería la carpeta le damos npm start. Se nos va a ejecutar automáticamente nuestro React, ¿sí? Que en la pantalla se me va a ejecutar con el Edge, que es el navegador por defecto, pero lo voy a cerrar y lo tengo acá en Opera con el localhost 3000. Le doy a recargar y listo. Yo en preferencia uso el Opera porque me es más fácil a la hora de utilizar los shortcuts, pero bueno, no importa. Cualquier navegador funciona. Vamos ahora a la parte de Visual. En el Visual vamos a arrastrar la carpeta, ¿sí? Y esta parte de la consola ya no la vamos a usar más. Así que
la minimizamos, ponemos una parte acá y ponemos del otro lado el counter up. Muy bien. Sí, le damos que sí, abrimos y esperamos acá. Entonces, tenemos de nuevo todo lo que estuvimos viendo en clase, toda la carpeta public con sus cosas. Voy a ir al index y voy a borrar, de hecho voy a mover esto un poco más para esta parte, para que se note mejor. Voy a ir al index y voy a borrar el título y le voy a poner counter up. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener esto, ¿sí? A su vez, podríamos utilizar Bootstrap para mejorar un poco el tema de los botones y de algunas cosas que, bueno, nos va a dar un poco de estilo. Así que vamos a ir a Bootstrap. Acá lo tenemos. Y en Bootstrap lo que vamos a hacer es fijarnos en la parte de donde empezamos. Fíjense que por acá no, acá exactamente. Incluir Bootstrap, CSS y JavaScript. Bueno, el JavaScript es este no me interesa. El que me interesa es este que está acá, que es el CSS. Si lo vemos, min.css es el que me interesa. Entonces, podríamos incluir los dos, sí, pero vamos a incluir este únicamente. Entonces, arriba del título lo incluimos y ya le damos, ¿sí? Ya está, ya estaría. Por otra parte, por la parte del CRS, esto lo vamos a borrar todo, excepto el index.js. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto y vamos a borrar todo esto. Muy bien. Nos va a tirar unos errores, pero esto está en el index.js. De acá vamos a sacar el CSS del index.css. El app también lo vamos a sacar. El report vital también lo vamos a sacar. El React en strict mode también lo vamos a sacar. Y esta parte de acá también la vamos a sacar. Muy bien. Explicando un poco este código, esto importa React, esto importa el React DOM, que el DOM es toda la manipulación del HTML que nosotros después vamos a ver. Y esta parte de acá lo que hace es que usa el React DOM para crear un nuevo elemento que hace referencia al document.getElementById root. Hace referencia al elemento root, que si vamos al index.html, el elemento root es este que está acá, que es el div este que está acá. Esto es un elemento, todo lo que haya acá adentro va a ir en este return que nosotros tenemos en esta sección de acá, en root.render. ¿Por qué root.render? Porque root es lo que se le hace de referencia a todo este comando. Y render quiere decir que lo vamos a renderizar. Si yo le pongo, por ejemplo, hola mundo, le damos enter, ¿sí? A ver, esperamos acá. Bien, para renderizar, claramente tenemos que utilizar algunas etiquetas, ¿sí? De esta forma. Entonces siempre vamos a tener que retornar estas etiquetas para lo que sería, bueno, renderizar, ¿sí? Entonces nosotros hacemos esto y ya tenemos el hola mundo. Ya lo tenemos modificado un poco porque tenemos Bootstrap, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un button y le ponemos class name btn-primary, algo fácil de Bootstrap es que nos va a crear un botón. Le vamos a poner que va a ser +1, por ejemplo. Acá le podemos poner un h1. Le decimos que es un counter up. Le ponemos un hr. ¿Sí? El hr, si no saben lo que es, el hr es una línea. ¿Sí? Fíjense cómo ya está tomando forma. Le podemos poner acá al lado un número. Y para poner cosas más específicas, por ejemplo, si yo quiero poner funciones o quiero poner cosas de JavaScript, yo por ejemplo podría utilizar esta sintaxis, que si yo acá en esta parte le pongo, agarro y pongo una constante, que quiere decir contador, por ejemplo, que lo ponemos en 0, ¿sí? Acá le puedo pasar el contador, y yo le digo contador, le doy S y fíjense cómo el 0 se va automáticamente al HTML, ¿sí? Así podemos empezar a utilizar JavaScript con HTML. Entonces, dentro de render, siempre que utilicemos Javis, vamos a poder incluir una variable. Acá todo tipo de funciones, ¿sí? Podemos incluir también algo así que diga 3. Bueno, esto no estaría funcionando. A ver si le ponemos return 3. No, no estaría funcionando. Pero podemos agarrar y poder poner todo código de JavaScript. Así que pongo 1 más 1, 2, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de cálculo lo podemos aplicar en este caso. Bien, vamos a dejar por esta parte lo que sería esto que está acá, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con un componente y vamos a
empezar a manejarlo de esa forma, porque claramente acá vamos a tener que renderizar componentes. Por lo tanto, vamos a crear un componente. Para eso vamos al src y vamos a darle new file, creamos un componente. Recuerden que el componente utiliza el upper camel case, por lo tanto nosotros vamos a utilizar el upper camel case y vamos a crear el componente counter, ¿sí? Que el componente counter nos va a devolver muchas cosas. De hecho, vamos a crear el counter app.js. Yo tengo unos ciertos snippets para hacer un poco más fácil esto y para hacerlo un poco más rápido, ya directamente lo empiezo a utilizar. Entonces, si yo utilizo rafc, le doy enter, ya me importa un contador. Entonces, para ustedes agarrar, ya me importa lo que sería un componente. Para ustedes hacer un componente tienen que importar React, tienen que utilizar export, exportar una constante. La constante la renombran como ustedes quieran. Y adentro de la constante, esto va a hacer referencia a una función flecha que nos va a retornar un XML que yo ponga acá, ¿sí? Siempre esto, ustedes no pueden hacer esto, por ejemplo. Ya les empieza a... Fíjense que ya empieza a empezar a tirar errores. No pueden retornar muchos. Pero lo que sí pueden hacer es que si quieren retornar más de uno, pueden juntarlo todo en algo que se llama fragment. Un fragment es algo que lo tiene decidido React, que esto dice, bueno, adentro de todo esto va a ir todo este div, pero a la hora de mostrar el HTML no se va a mostrar fragment, se va a mostrar simplemente lo que hay adentro. Entonces así se pueden retornar más de un div en un mismo, o sea, más de un elemento, ¿sí? En un mismo retorno. Entonces ustedes lo pueden hacer de esta forma. Y otra forma de ver el fragment es que pongan los códigos de esta forma, así. Entonces nosotros acá lo que vamos a retornar es que vamos a retornar un h1, ¿sí? h1, que va a llamarse counterapp. Luego va a tener un número acá. Acá va a tener un contador, que ahora lo vamos a ver. Le vamos a poner un 0 por ahora, para que empiece con 0. Vamos a hacer un HR. Exactamente lo mismo que estamos haciendo ahí. Y vamos a ponerle un botón con un class name de btn btn ¿cómo era? No, btn espacio btn primary. Muy bien. Y acá le vamos a poner más 1. Esto va a ser un contador que empieza a sumar. Por lo tanto, esto va a estar modificándose. Muy bien, fíjense que yo todavía no lo importé en ningún lado. Entonces yo voy a index y con el simple hecho de decir acá voy a incluir, fíjense que ya tengo unos fragments acá que los puse a propósito, no los expliqué y ya los puse. Es por eso mismo, ustedes pueden renderizar de esta forma, no, ¿sí? Pueden renderizar solamente por elementos. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es renderizar app, ¿sí? Entonces, en vez de renderizar app, claramente renderizamos el counter app. Le di tab, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy a borrar esto de vuelta, yo abro de esta forma. Vamos a cerrar todo esto. Yo abro lo que serían estos piquitos que son las etiquetas, ¿sí? La cierro, voy a cerrarla de esta forma, ¿sí? Y acá adentro va a ir lo que sería, el componente. Entonces yo escribo counter y fíjense que ya aparece acá. Le doy clic o aprieto tab o aprieto enter y se importa automáticamente de counter app. Pero si no se llega a importar, asegúrense siempre de que esté importado para que esto funcione. Entonces, obviamente al recargar ya esto ya se aplicó. No hace falta recargar nada porque React ya recarga todo por nosotros cuando detecta una modificación. Yo por ejemplo pongo otra cosa acá, pongo hola. Y ya se recargó, se puso acá, ¿sí? Entonces, ya cuando detecta una modificación ya se recarga automáticamente. Muy bien, pero esto no funciona todavía, no, claramente. Hay que hacer que se modifique esto. Entonces para eso vamos a ver el primer hook, que es lo importante de la clase de hoy. Para un hook, que es el primero, se llama useState. El hook useState nosotros lo vamos a declarar adentro de esta función que nosotros creamos. Esto lo voy a tabear para que se vea mejor. Y adentro de esta función nosotros vamos a crear el hook.
Entonces el hook se llama useState. Si yo le doy useState, voy a tener un useState snippet. Probablemente ustedes no lo tengan, pero son extensiones que yo tengo a propósito. ¿Sí? Tengo algunas extensiones para agilizarme un poco lo que sería todo el... ¿Cómo es? El tema de la programación. Pero si no lo tienen no pasa nada. Lo escriben tal cual como está acá. Entonces lo vamos a explicar. Es una constante, de hecho, vamos a hacerlo desde cero. Es una constante, ¿sí? Que va a tener como si fuera un vector, pero no tiene un vector. Va a tener dos valores. Va a tener uno que se va a llamar counter, que es el que nosotros nos interesa, que es el número de acá, ¿sí? Es un valor. El otro va a tener un set counter, y el set counter va a hacer que se modifique el valor principal. Y ahora lo vamos a ver cómo. Esto lo igualamos a el useState, ¿sí? Y el useState, que está acá, sí, que obviamente se importa de React automáticamente, si no lo tienen que importar ustedes, ¿sí? Acá se está importando el fragment, que no lo estamos usando. Lo voy a sacar. El fragment era este, pero si no, lo usan ustedes. Y acá en useState, ustedes van a poner acá. Esto es una función y van a poner el valor inicial. Yo pongo 1, por ejemplo, y yo le doy acá, lo cambio esto por counter, ¿sí? Que va a ser este de acá. El valor inicial es 1, ¿sí? 2, 2 o 3, mejor, 3, y el valor inicial es 3, ¿sí? Pero esto todavía no está funcionando, esto no se cambió, lo único que hicimos fue ponerle un valor a una constante. Ahora, el set counter es para cambiar ese valor, entonces yo utilizo, por ejemplo, el tema es que nosotros no podemos hacer counter es igual a 5, ¿sí? No podemos, de hecho ya se nos cerró la aplicación y probablemente tenemos acá por acá un error, pero bueno. No podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque es una constante. No podemos modificar una constante. Y aunque fuera let, ¿sí? Nosotros acá, en este caso, lo podemos modificar así de esta forma. Pero nosotros no queremos modificarlo de esta forma. Nosotros queremos modificarlo de forma predeterminada. Porque esto lo que hace es modificarlo, pero después no lo podemos remodificar cuando pasa una cierta cosa. Entonces, la idea del set counter es que lo tratemos de esta forma. Sí, siempre vamos a manejarla en constante. Muy bien. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Digo set counter y le doy un nuevo valor. Le digo 5, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso, me está tirando un error. Vamos a ver. Dice contador y se asigne pero nunca es usado. ¿Dónde está esto? Ah, por acá dejé algo, ¿no? Acá. Acá tenemos un error. Bien. En este caso nos está mostrando ahora mismo. Vamos a ver en la consola qué tipo de error tenemos. Y no nos está mostrando nada en el div. Muy bien. El tema del set counter es que nosotros los tenemos que modificar cuando se ejecuta algo, ¿sí? No podemos modificarlo de esa forma, de esta forma tan fácil. Entonces, la idea es que nosotros pongamos, por ejemplo, counter más 1 y esto nos modifique, pero vamos a verlo por partes. Entonces, ¿cómo utilizamos el set counter? Vamos al botón, ¿sí? Vamos a ver si esto se ejecuta, ya, ahí está. Vamos al botón. De hecho, vamos a hacer algo antes, vamos a ir a hacer un CSS rápido. Para ver un poco mejor esto, vamos a hacerle un counter. De hecho ya vemos que nuestro componente tiene su propio CSS y lo aplicamos. Le ponemos un padding de 70 píxeles. En este caso no voy a hacer mucho hincapié en lo que sería todo el CSS, porque la idea es que aprendan React y no los estilos en sí. Ellos ya lo deberían haber sabido, si no, bueno, ya lo vamos viendo. Pero obviamente esto todavía no se aplicó. Yo ya puse control S, recargo la página, no se aplicó. ¿Cómo lo aplicamos? Importamos el CSS. Import directamente, ¿sí? No hay un from, no hay nada. Importamos el CSS de esta forma. Counter app.css. Y sacado. Punto y coma, ¿sí? Nos dice que src counter app.css .js dice que no lo puede traer, pero para traerlo tenemos que ponerle punto barra. Y ahora sí, ahora ya tenemos el CSS. Le pusimos el padding y ahora se ve un poco mejor.
Entonces, ahora ¿cómo modificamos esto? Bueno, para modificar eso lo que tenemos que hacer es crear una función. Ya React tiene sus propias funciones donde, bueno, nosotros antes tendríamos que hacer un document.getQuery query selector, crear un tipo de acción y cosas así. Pero ahora lo que vamos a hacer es utilizar directamente unas funciones que tiene React, que nosotros le agregamos a la etiqueta de esta forma. A un clic y le decimos igual, y esto va a ser que va a ser igual a una función. Esta función le podemos decir que va a retornar otra cosa, ¿sí? Que lo tenemos así. ¿Y qué nos va a retornar? Bueno, nos va a retornar lo que sería el setCounter. Va a ejecutar el setCounter. Va a decir setCounter. Y vamos a decirle que el setCounter nos lo ponga en 5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ejecutamos, le damos a 1 y nos puso en 5. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para modificar todo eso? Bueno, lo que pasa con esto es que 5 es el nuevo counter en realidad. No es que setCounter es 5, sino que es como que es el nuevo counter. Por lo tanto, para modificar esto tenemos que decirle que counter tiene que ser counter más 1. ¿Sí? No counter más, porque counter más no podemos hacer, porque counter más va a hacer que esto se le agregue un 1 al counter, y counter es constante, nos va a tirar un error. Entonces acá lo que tenemos que decirle es que esto va a ser counter más 1. Por lo tanto, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así ya hicimos un contador con React. Algo bastante simple, ¿sí? Lo llevamos a la práctica en 20 minutos. Y ahora la actividad que yo les propongo es la siguiente. Y voy a dejar el código tal cual está. Lo voy a subir a un Drive. Lo voy a publicar en YouTube, en la parte de los comentarios o en la parte de abajo, en la descripción. Van a tener el Drive, donde van a tener este código exactamente en un RAR. Después lo pueden extraer, le ponen npm start, lo pueden ejecutar. Y cuál es la tarea, ¿sí? Que yo se las voy a dejar en el index. Tarea. ¿Sí? Vamos a hacer una tarea. La tarea es tarea. Va a ser crear dos botones. ¿Sí? Hay que crear dos botones. Muy bien. Uno se va a llamar reset. Y será el encargado de resetear al valor inicial, vamos a poner un enter acá, valor inicial, el contador. O sea, si lo inician en 2, tiene que empezar en 2 de vuelta, ¿sí? Después vamos a ver algo. Se va a llamar reset, ¿sí? El segundo va a ser un -1. Y su deber será decrementar el contador. Esas son las tareas. Entonces, tomen su tiempo para hacerlo, ¿sí? Recuerden que la semana que viene lo vamos a corregir. Y eso sería todo lo que tienen que hacer de React para seguir con las clases. Así que nada, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarme a Discord. Es bastante sencillo, más que antes, ¿sí? Nos llevamos una clase tan extensa. Así que me despido y les mando un saludo y un abrazo a todos. Cuídense.